Bien, vamos a ver este segundo ejercicio en lo que tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El enunciado menciona: un auto parte del reposo y con una aceleración constante de 4 metros sobre segundo cuadrado. Recorre 200 metros. Nos preguntan: escriba las ecuaciones cinemáticas del movimiento. Y la otra pregunta es: ¿cuánto tiempo duró su trayectoria y con qué velocidad llegó al final? Vamos entonces a desglosar un poco el problema. Vamos primero que todo a recordar cuáles son las ecuaciones cinemáticas que rigen el movimiento uniformemente acelerado. Entonces recordemos que la posición, que ya lo vimos en el primer ejercicio y en la teoría, corresponde a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Y que la velocidad está determinada por la ecuación aceleración por tiempo más velocidad inicial. A su vez que la aceleración para este tipo de movimiento es una constante y por eso hablamos de que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a ver qué datos nos da el problema para poder escribir las ecuaciones cinemáticas que rigen el movimiento. Ya tenemos la teoría, ahora vamos a pasar a la práctica. Entonces vamos a ver qué datos nos da el problema. Entonces vamos a transcribir la primera ecuación. Entonces x va a ser igual, con los datos que tenemos, a un medio de la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? 4 metros sobre segundo cuadrado, nos dice el problema, aceleración constante de 4 metros sobre segundo cuadrado. Entonces va a ser igual a un medio, fíjese, un medio de la aceleración, que son 4 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial. Pero fíjese que el ejercicio nos da un dato interesante y es que el auto parte del reposo. O sea, ¿cuál es la velocidad inicial? Si estaba en el reposo, si estaba quieto, es 0. Es decir, la velocidad inicial es 0 multiplicado por el tiempo, vamos a ver que eso es 0, y más la posición inicial, vamos a asumir que arranca del origen, es decir, que es 0. Entonces nos queda que la ecuación que me rige la posición va a ser un medio de 4 es 2, es decir, que es 2 por t al cuadrado más 0 por t es 0 y más 0 es 0. Entonces esta va a ser la ecuación para la posición del movimiento. Esta es la posición para cualquier tiempo t de ese ejercicio. Y la velocidad, como ya la definimos en la ecuación, es aceleración por tiempo, que ya no la dieron, es 4 metros sobre segundo cuadrado. Entonces es 4 por t más velocidad inicial, pero velocidad inicial ¿cuánto es? 0, ¿por qué? Porque parte del reposo. Muy bien, entonces la velocidad va a ser igual a 4t más 0, es decir, velocidad igual a 4t. Esta es la ecuación que me rige la velocidad o la rapidez del movimiento para este caso. Ahora bien, nos preguntan, ¿y la aceleración? La ecuación de la aceleración es una constante, es decir, es 4 metros sobre segundo cuadrado, es decir, a igual a 4. A es constante, fíjese. Entonces, a es igual a 4 metros sobre segundo cuadrado. Fíjese que todo está en el orden en que debe estar. ¿Cuánto tiempo duró su trayectoria? ¿Y con qué velocidad llegó al final? Entonces es muy fácil. Vamos a ver, a calcular el tiempo. ¿Por qué? Porque nos dicen que recorrió 200 metros, es decir, esa es la x. Entonces x es igual a 200 metros, fíjese. Luego de aquí podemos decir que 200, que es la distancia recorrida, que es x, es igual a 2t cuadrado. Y de ahí fácilmente despejamos el tiempo. Fíjese lo fácil que es. Entonces esto va a ser 200, el 2 lo pasamos a dividir y me queda que esto es igual a t cuadrado. Y de aquí, si nosotros despejamos t cuadrado, me queda, como esto es una igualdad, t cuadrado va a ser igual 200 sobre 2 es 100. Por lo tanto, si saco raíz cuadrada a ambos lados, entonces esto me da t igual a más o menos, fíjese, porque es una raíz de 100 y me quito el cuadrado, ¿cierto? Saco raíz de t cuadrado, eso es t, y más o menos por aquello de la raíz cuadrática que tiene dos posibles soluciones, luego t me va a dar que esto es más o menos raíz de 100 y eso es 10. Tiempos negativos no existen, el tiempo es positivo, el tiempo cuenta hacia adelante siempre, usted nunca puede retroceder el tiempo no se detiene. Entonces la respuesta correcta es ¿cuánto? Entonces el tiempo, que es la pregunta que nos hace aquí, ¿cuánto tiempo duró su trayectoria? Es decir, ¿cuánto tiempo gastó en recorrer los 200 metros? Entonces el tiempo son 10 segundos. Ese es el tiempo que gastó en hacer el recorrido. Y luego nos dicen que cuál es la velocidad con la que llegó al final. Es decir, que aquí decimos que la velocidad es igual, fíjese la ecuación que ya definimos, a 4t, ya previamente la definimos. Y ya conocemos el tiempo, entonces decimos que v igual a 4t, entonces v va a ser igual a 4 multiplicado por 10 segundos. Eso me da que la velocidad al final de ese recorrido, es decir, al final de los 10 segundos, ¿qué velocidad alcanzó? Entonces alcanzó 4 por 10, 40 metros sobre segundo. Es decir, que esta es la otra
respuesta que estamos buscando. Es decir, el móvil gastó 10 segundos en recorrer los 200 metros y al final llegó a alcanzar una velocidad de 40 metros por segundo. ¿Por qué? Fíjense, analicemos. Porque tenía una aceleración constante de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Es como cuando usted va en su carro, se monta en su carro, el carro está en el parqueadero y usted lo acelera hasta que alcanza una velocidad de 40 metros por segundo. Tiene sentido, ¿verdad? Eso es lo que el problema nos está tratando de decir. Espero que haya quedado claro el ejercicio. Revísenlo cuantas veces sea necesario. Como ven, es fácil, muy fácil. Basta con tener los conceptos claros, saber aplicar las ecuaciones de la forma correcta y eso es todo. Espero verlos pronto por aquí. Un consejo: no se cansen, no se rindan, sigan practicando. La práctica es la que hace el maestro y recuerden, nadie nació aprendido. Si otros pudieron, seguro que ustedes también. Les habló Hernán Puentes de www.mitutoriavirtual.com. Hasta pronto.